Vamos a buscar la palabra de Dios, el libro Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 7. Cuando fuereis a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobra la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la muchas ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras de voz del necio. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumplen lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes de tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Voy a dar con el título de Experimentemos el poder de culto. El libro Eclesiastés que estamos mirando todos los domingos, Salomón a través de cada libro y cada capítulo está repitiendo y está hablando del pecado de la vida. Y entonces Salomón, como si fuese hablado así, no está caído en la derrota, en la caída del pecado. Está hablando que entonces que vivan, ya que están en el medio del pecado, que vivan como viven. No está hablando así. Porque repite, dice que es todo en vano. Todos los vanos que está hablando Salomón es cuando estamos alejados de Dios, de todas las cosas. Es tan vanidad y es en vano, para que entiendan esta verdad. Estar alejado de Dios es una vida tan vano. Una vida sin Dios es una vida en vano. Está hablando esto. En una palabra, si nosotros creemos verdaderamente a Dios, si seguimos a Dios, empieza a levantar las obras. Realmente la vida es valiosa para vivir y va a ser una vida tan valiosa vivir en esta vida. Depende de que encontremos a Dios o no. Depende si estamos viviendo dentro de Dios o no. De esto depende. Si estamos acompañando junto con Dios o no estamos acompañando. Esto es los puntos opuestos. Si vemos en el capítulo, hoy también está hablando de la vanidad y está hablando que tenemos que dar la dirección correcta. ¿Qué es esta dirección correcta? ¿Qué es el fruto en vano? El culto, alabanza, es esto, pero un culto en vano. En el versículo dice, no es que el culto es en vano, sino la parte que entregan a Dios. Dice, y acercan más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Si vemos en Isaías 1:11, está hablando así, para que me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestro sacrificio. Así hastiado estoy en holocaustos de carneos y de debo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Qué quiere decir? Que están caídos en lo formal. Por esto están siendo esclavizados y fueron cautiverios. A estas personas, al hacer una vida de fe formal, viene en la iglesia, pero viene como una formal. Y entonces al salir en el campo, es el siervo y es el esclavo de los no creyentes
y son cautiverios de los no creyentes. No solo en la época del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Si vemos en Juan 4:23, está hablando así. Mas la honra viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si la iglesia está lleno, está buscando Dios a aquellas personas que adoran con el espíritu y la verdad. Dios buscar una persona verdadera que entregan el culto a los adoradores. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios no están entregando el culto correctamente. Satanás, como molestan para que no tengamos el éxito en el culto, para que participemos nada más, participar nada más. Estableció una torre de molestar el culto. Molesta el culto para que no tengan éxito los creyentes. Al ser así, y entonces un cristiano, si no tiene el éxito en el culto, es peor que un no creyente. Vivir de lunes a domingos, al tener la derrota en el culto, viven una vida peor que los no creyentes. Los no creyentes viven como quieren ellos. Entonces los no creyentes no creen. Y entonces los creyentes entregan el culto, pero al no tener el éxito en el culto, ¿por qué? A través del culto tenemos que experimentar la sanidad y tenemos que recibir el poder de Dios, pero al salir en el campo, obviamente no podemos dar la influencia espiritual. Está diciendo que si es solo la luz del mundo, que ustedes brillen la luz a cada persona que encuentren, tenemos que dar la sanidad. Habló así Dios, pero en cambio salen un cristiano y son influidos el efecto de los no creyentes al revés. Aunque encuentren los amigos, a los parientes, a los conocidos, tenemos que transmitir la influencia espiritual. Pero ni siquiera pueden intentar ni imaginan hacer esto y no tienen confianza y no conocen el misterio espiritual de Dios. Por esto Satanás nos hace tener la derrota 24 horas y entonces esas personas no pueden dar la influencia espiritual afuera. Y entonces ¿a quién va a transmitir si a sí mismo fue derrotado el culto? El ataque de Satanás es uno solo, para que no tengamos el éxito en el culto. Ya nosotros somos salvos, ya aceptamos al Señor Jesucristo y ya venimos a la iglesia. Y entonces no puedo detener esto, el Satanás, y entonces nos hace perder y nos hace tener fracaso en el culto. Ataca con todo. Nosotros en verdad haciendo una vida de fe, hay el culto oficial, es el dominical, del culto del viernes y el culto del miércoles. Y aquí el culto de las zonas y el culto de los departamentos. ¿Hay cuántos cultos? Hay muchísimos cultos. Si nosotros incluimos todos estos cultos, en verdad nosotros vivimos en medio del culto. El mensaje sale como muchísimo culto. Los jóvenes después de este culto entregan otro culto. Entregan el culto del domingo 2 veces, 3 veces, los miércoles, los viernes, y entran a la casa 1 de las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pero la mayoría fracasa en el culto. Participan por el ambiente, pero están en medio del culto, pero no tiene éxito. Al vivir así, entonces el culto nosotros se escucha como repetitivamente y nos cae, entrega el culto formal. Por eso lo más importante, tenemos que tener el corazón pálpito para escuchar el culto. Al ver el título del mensaje, el pastor, ¿cómo va a hablar con este título del tema del culto? ¿Qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a decir con el corazón del pálpito de tener esperanza, el deseo? Ya ustedes esperen, que ya está por anunciar. El pálpito corazón
tiene que tener esto para saborear, entregar el culto. Y entonces los pasos al venir a la iglesia es diferente. Más que nada, como el título de hoy, el culto tiene el poder, nos sana nuestra vida, y el horario que nos restaura de nuestra vida es el horario del culto. ¿Por qué? Es el horario del culto, es el momento que nos restaura y nos da la fuerza. Al entregar un culto correcto, todas nuestras preocupaciones se desvanecen y es el tiempo que obtenemos la sanidad. Por eso el éxito del culto, ¿qué es? Es el éxito de la vida. Diga conmigo, el éxito del culto es el éxito de la vida. Al revés, ustedes saben, al contrario. La derrota del culto es la derrota en el culto. En el horario del culto tenemos que aferrar el pacto, tenemos que emocionar y tener impactos a través de la palabra. Estas personas tienen éxito en la vida. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de Dios que puedan experimentar sorprendentes bendiciones de Dios y puedan establecer para salvar como verdaderos discípulos, para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Punto 1 es el adorador preparado. Es el versículo 1. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hace mal. Aquí quiere decir que entra a la casa de Dios, está entregar el culto. Entonces esto quiere decir, está admitiendo que quiénes son, que son elegidos por Dios. Entregar el culto era este significado. Salomón, cuando entregan el culto, que dice, guarda tu pie. Esta palabra quiere decir shamar quiere decir cuidado. Guarda tu pie con sinceridad, con cuidado. El culto es establecer delante de Dios, un hombre delante de Dios. En el versículo 2 dice, delante de Dios. Dice, delante de Dios. Delante de Dios. Palabra delante de Dios. Coramdeo. Coramdeo, delante de Dios. Al venir a la iglesia no es delante de los hombres, no es la persona, sino delante de Dios. Venimos delante de Dios cuando entregamos el culto. Pero al venir ya tenemos fracaso. Venimos por esto, por otro. Tenemos que venir al culto delante de Dios. Ya esa persona desde el comienzo es diferente, tiene su motivación. Hay que venir delante de Dios. Pero no pueden venir delante de Dios. La Biblia está hablando así. Delante de Dios. ¿Qué quiere decir delante de Dios? Sino siempre con humildad espiritualmente y que preparemos para recibir la gracia. Aquí no tiene cálculo, no tiene nuestra prioridad. Delante de Dios. Preparen para recibir y aferrar el pacto. Yo muchas veces le digo, todos los creyentes de la iglesia no tienen que ser una vida de fe deprisa. Tenemos que preparar, en vez de tener la prisa, preparar el culto. Antes de comenzar el culto, ya comienza el culto completo. Correcto. Antes de empezar el culto, venir, orar, preparar. Como los creyentes, lo más bendecido, ¿cuál es? ¿Quién? Rockefeller. En el horario del culto dijo su madre que tú vayas 40 minutos antes en el culto que prepare la oración. Y entonces, ¿quién hizo? Hizo el más reconocido, el más rico, Rockefeller. Yo fui la iglesia que estableció Rockefeller. Si vemos en el texto sale 2.500 iglesias, pero en verdad más de 5.000 iglesias estableció Rockefeller. Es tan rico, de Estados Unidos a West Point, tiene una ruta personal. Rockefeller, desde niñez,
recibió el dinero a su madre y entregó la ofrenda. Entonces Dios cómo lo bendijo. Después cuando el Rockefeller hizo el diezmo, y entonces tenía que ordenar los 40 contadores para ordenar esa ofrenda antes de 40 minutos, siempre. Y es el presidente, pero antes de 40 minutos, hasta ahora, hasta último momento, venía. No venía deprisas. Es orar antes de venir al culto. Nuestra iglesia también. Antes de 30 minutos sale el noticiero de RUTC y sale la noticia de Focus de la iglesia YLC News y ya está programado así. Antes del culto y 5 minutos antes ya empezamos a orar delante de Dios, espiritualmente preparar para recibir la palabra, para que tengan el éxito del culto. Nosotros para que gira así todo el orden del culto, para que tengamos el éxito, para que no haya las personas que molesten para tener éxito en el culto, para que podamos entregar completamente el culto delante de Dios. Si nosotros nos prestamos atención, podemos tener éxitos. Es muy importante cambiar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Cuando vamos a Jerusalén, hay un lugar que se llama Opel Gam y que es un muro de lágrimas. Y yo traje las notas que haya pegado el muro, vi, era todo, tenía curiosidad y lo traje y era la oración que decía por mi hijo salud. Y al lado hay un templo, un camino que es el Open Garden, que hay una escalera, un camino, una escalera que es diferente para subir al templo. Dice que algunas escaleras son anchos y algunos angostos. ¿Por qué? Yo tenía curiosidad. ¿Por qué lo hizo así tan angosto, algunos tan ancho? La escalera para entrar al templo, para que no suban deprisas. Si deprisa sube, se puede caer, puede lastimar. Al ser diferente escalera, prestan atención concentradamente y sube con cuidadosamente. Entonces, automáticamente, subiendo para entregar el culto, es el momento de mirar atrás de su vida. Como esto, preparar antes y que vengan a entregar el culto. Quiero hablar esto. Salomón entrega el culto, lo más núcleo, uno de los más núcleos, ¿cuál era? Entregar el culto es escuchar la voz de Dios. Es escuchar la voz de Dios. Dice aquí, acercar, escuchar la palabra de Dios. Dice así, cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, otras personas no tienen interés y están ocupados para trabajar, para devocionar, para hacer las comidas, pero no tiene interés en la palabra. Dice, de las personas necios es más que el sacrificio. Ofrecer el sacrificio es mejor escuchar y oír la palabra. A través del culto, la prioridad de ustedes tiene que ser la prioridad para escuchar la palabra. Si molesta para escuchar la palabra, no hay que hacer. Ve a Marta. Marta trabajó para hacer la comida a Jesús, pero María no hacía nada y escuchaba la palabra de Dios, de Jesús. Y entonces había muchos discípulos de Jesús y entonces Marta solo preparó comida para servirle a ellos y le dice a Jesús, diga a María que me ayude para servir juntos. Pero Jesús dice que María eligió lo mejor. Hacerlo así sencillamente, ven tú también y entreguen el culto. O sea, María eligió lo bueno. Haciendo una vida de fe. Están tan apurados, en prisas. Eso es mentira, todo mentira.
Entonces al terminar queda el vacío. Entonces hay una canción que se llama Mi corazón agujereado. No pierdan de escuchar la palabra. Otras iglesias, el coro, y hacen muchas prácticas. 1 hora antes practica. Y nuestra iglesia también practican 2 horas y dan alabanzas. Y cuando termina, y se cae todas las fuerzas, porque el nervio, se le baja el nervio y tiene el sueño. Los coristas, la mayoría es así, pero nuestra iglesia no. Si duermen, lo echamos. Si hacen así, cantan, alaban y se terminan, se duermen. Las otras iglesias hacen así. Después, cuando termine el culto, ¿dónde vamos a comer? Vamos a ir a mirar las películas. No tiene interés en el culto. Y entonces, ¿qué sucede? En algún momento se desaparece de la iglesia. Es el corista, pero nunca entregó verdaderamente el culto. Delante de Dios no entregó el culto. Ustedes. Si vemos el primer Reyes, hay una parte que pide la ayuda de Salomón a Dios. Dice así: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar y a tu pueblo y para discernir entre los buenos y los malos, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Tenemos que pedir la oración para que nosotros tengamos el corazón del entendimiento de la palabra. Dice en otra versión de la Biblia, está diciendo el corazón de escuchar. Al momento de escuchar correctamente la palabra de Dios, tenemos la sabiduría. ¿Cuál es la esencia de la sabiduría? Es el Dios. Por eso vivimos una vida exitosa. ¿Cómo podemos fracasar si creemos verdaderamente a Jesús? No se puede fracasar. Si se fracasa porque vivieron mal. Dice que vamos a recibir la bendición de 100% en este momento. 100 veces. 100 veces quiere decir el número completo. Si vemos en 1 Samuel, en el 15:22, dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneos. Dios le gusta que nosotros escuchemos la palabra que se transmite a través del siervo del Dios. Quiere que escuche la palabra, que más que el sacrificio. Por eso la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto quiere decir que obedezca la palabra de Dios. Dice que escuchar es mejor que nuestro sacrificio. Al escuchar la palabra de Dios y tener una vida de obediencia en una palabra, una vida, fe, ¿qué quiere decir? Una vida de escuchar la palabra. Tiene que escuchar la palabra. Vean los remanentes. La palabra remanentes es la palabra que se utiliza en nuestra congregación. No utiliza en ningún lugar. Solo nuestra congregación utiliza remanentes. ¿Por qué? Remanentes, ¿qué quiere decir? Es Isaías 6, versículo 13, sale la simiente santa. La simiente santa quiere decir que son cortados y los que quedaron. Aunque se cae todas las cosas, pero se queda la simiente santa. Y la simiente santa es el remanente. ¿Qué quiere decir? Esos remanentes que aferraron la palabra.
simiente santa que aferraron la palabra. Entonces, la persona que tiene aferrado la palabra nunca se fracasa. Yo soy remanente, quiere decir soy una persona que tengo la palabra. Soy la simiente santa, quiere decir esta palabra. Es algo increíble desde niñez, aferrar la palabra. Yo lo vi, el conductor de hoy le dice el nombre Yeguon porque es el poder de Jesús. Es muy parecido el estado espiritual, el padre que hizo el comentario hoy en la presentación. Desde niños a aferrar la palabra. Entonces yo espero y deseo a estos niños. Va a crecer como José, como los 7 remanentes. Los 7 remanentes aferró desde niño la palabra y aunque fue como esclavo, pero tuvo triunfo, aunque haya ido al foso del león, vivió. Ve a Daniel también, fueron todos utilizados y fueron exitosos en la vida. Por esta razón, como esto Satanás nos ataca completamente para que no nos vengamos al culto del viernes, entonces lejos hay que estacionar, hay que ir y se hace tarde, no nos deja venir, pero al venir, los que están sentados aquí es alguien grandioso, ya que más que nada ya vencieron al ataque de Satanás. El ataque de Satanás no nos deja entregar el culto. La iglesia ahora ya la mayoría no tiene el culto del viernes. Hace un evento todos los viernes. El grupo de primaria mayor, vean los niños. Nunca se va a olvidar este evento y esta presentación que hicieron al principio del culto. Yo también, cuando era niño, yo memoricé un versículo en la Navidad en mi iglesia. Lo que memoricé, hasta ahora estoy memorizando la imagen y ese momento y ese evento. Y yo hice una alabanza especial cuando era niño en la Navidad. Y esta alabanza y lo que hice una vez nunca me puedo olvidar. Entonces vea a este niño tan feliz, tan alegre deben estar. Va a estar agradecidos. Los niños que crecen dentro de la palabra de la iglesia es diferente. Si escuchamos la palabra bien, correctamente, nos da la sabiduría. Y entonces al tener la sabiduría, tenemos el éxito en la vida. En 1 Samuel, en el versículo 12, es una palabra muy importante que está hablando Samuel. Por eso Satanás nos hace tener derrotas y no nos deja venir a la iglesia. Porque al venir a la iglesia tiene que escuchar la palabra y no nos evita para que no escuchemos la palabra. Nos hace tener 2 corazones y pensar otros pensamientos. Por eso los ancianos que oran en la oración representativa y oran, en este momento, quien nos hace pensar 2 pensamientos, elimínenlo en el nombre del Señor Jesucristo, que no nos deja concentrar, que no nos hace dar interés, especialmente los remanentes. Hay muchas veces es atacado los remanentes en esta parte. Hoy hizo la presentación el departamento de los primarias mayores. Tenemos que dar desde niños, tenemos que tener para que tengan el éxito en el culto. Esto es la vida y el éxito en nuestras vidas. Por eso esta corriente, para que tengan esta corriente bíblica, es la misión de los maestros. Los 3 hoy, que puedan aferrar comenzando el día
primero la palabra de Dios y la oración y estar en el evangelismo y escuchar la palabra de Dios antes de hablar con las personas del mundo, para que mediten la palabra primero, para que oren primero, abriendo los ojos. Yo cuando suena la alarma a la mañana empiezo a orar. Con el ejercicio, con la oración junto, apenas abro los ojos al amanecer, ya comienzo la batalla espiritual. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Con esto 3 se termina. Amén. El éxito de toda nuestra mejor prioridad es el éxito de culto. Por eso los maestros tienen que sembrar este pacto. Y el mejor mensaje es el testimonio de los maestros. Vean, tiene que ser la época de Josué, no la época de jueces. Cuando se hace la época de jueces, nos fracasamos. Continuamente nosotros estamos diciendo la época de 3 días de fin de semana. Los viernes, ¿qué es? A través del culto del viernes, a través del culto nosotros tenemos que establecer la oración y el culto. Los viernes es el culto, tiene que ser como un festival. La oración de que aferran el pacto es la armadura más fuerte. Hacer la oración espiritual, la oración dar de Dios. Y los sábados, ¿qué es? Es darle para que puedan encontrar su talento y que puedan abrir sus miradas más amplios en el mundo. Por eso, aunque tenga su hobby, aunque tenga sus talentos, para que ellos tengan y aferren sus talentos, y tenemos que ayudar que cada sector y cada talentos para que puedan establecer como la cumbre espiritual. Y los domingos, ¿qué es? Domingo tiene que ser el culto dominical del agradecimiento. Cuando apenas viene, cuando se amanecen a la mañana, un domingo, tiene que comenzar dando el agradecimiento. Glorificar a Dios es algo obvio, pero ya el hecho que somos una existencia de poder venir a entregar el culto en todos los domingos, tiene que confesar el agradecimiento en todos los cultos. Al venir en la iglesia Yeon y escuchar este mensaje, dar agradecimiento. Hay muchos creyentes que dan agradecimiento en la iglesia Yeon. Por eso el culto es el festival de dar agradecimiento. Especialmente el festival, ¿qué quiere decir? Es abundante, es una fiesta. La fiesta de la palabra, la fiesta de la oración y la fiesta de la comunión entre los creyentes. Esto tiene que abundarse. Estas respuestas, al saborear estas respuestas, no hay otra cosa para hablar. Y nos hacemos el siervo de Satanás. Estamos en emoción, en agradecimiento de escuchar la palabra. Todos los creyentes de la iglesia Yeon experimentando la bendición del culto y puedan ensanchar el sitio de la tienda de cada uno de ustedes. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la aplicación de la decisión. El versículo 4 dice así: cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumplen lo que prometes. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir? Hacer la promesa quiere decir medir. ¿Qué quiere decir? Que se cumple. Es del agradecimiento. Por eso le dice promesa. La promesa se hace aunque ustedes en medio del culto, aunque no prometen, no es el pecado. Pero si ustedes hacen la promesa, tienen que cumplir. Si no se cumplía esta promesa, hacían el sacrificio delante de Dios de no poder entregar el sacrificio del perdón.
hacia Dios, no tenemos que hablar como queramos. Por eso lo que prometemos delante de Dios tenemos que cumplir. Yo cuando era creyente normal y cuando estoy pastoreando, hay muchos creyentes que veo que lo que ha prometido a Dios que no cumplieron, se desaparecieron. Qué raro, ¿no? Teniendo la economía y no entregaron a Dios esta promesa, lo que no cumplieron la promesa fueron desaparecidos de la iglesia y o quitado o lo quitan a través de la enfermedad en el hospital. Ustedes, quiero que cumplan la promesa delante de Dios. Fines de años, hacemos la promesa de las ofrendas todos los años. Dar agradecimientos. Porque yo he prometido delante de Dios. Entonces, no nos prometa. Es mejor no prometer. Si no lo prometen, no es pecado, pero si lo hicieron la promesa, tienen que cumplir. ¿Cómo puede ser después de hacer la promesa de Dios? Hay muchos ancianos, los diáconos, diaconizan imposición de las manos y no entregan la ofrenda que ha prometido con Dios. ¿Por qué hacen la promesa? Hubiera hecho que no. Y yo me sorprende. Ellos tienen el corazón gigante. ¿Cómo hicieron la promesa delante de Dios y no lo cumplen? La ofrenda de la construcción. Prometió, ya terminó la dedicación del templo y ya no voy a entregar. Hagan lo que quieran. No lo hacen. Porque ya ha terminado. Prometió delante de Dios. Ustedes, la promesa que hicieron con Dios, ustedes cumplan. Delante de Dios entregan el culto, delante de Dios orar, delante de Dios hacer la promesa entre pacto y la promesa con Dios. Entonces no existe Dios. Se olvidaron el Dios. Dios se olvida de nuestras promesas. Hasta un computador, un laptop no se olvidan y entonces Dios, ¿cómo va a olvidar? Si ustedes no se olvidan, Dios tampoco se olvida. Por eso, si vemos este lado, la promesa no puede llegar tan difícil. Si esta promesa cambiamos actualmente, quiere decir la decisión. A través de la decisión, cuando hay una forma que nos da la emoción a través de escuchar la palabra, ¿qué es? El logos, la palabra. Logos tiene que ser la lema. Y nos choca una lema a través del culto de la palabra. En ese momento tiene que decir, si es correcto, lo voy a hacer. Haciendo así, y hacen la decisión. Esto como expresamos por afuera, es amén. Exteriormente decimos amén. Va a cumplirse. ¿Qué quiere decir amén? Será como la oración. Si vemos en Nehemías 8:6, dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a la tierra. Esto es la imagen de adoradores. Recibir con el amén, amén. Entonces ahí aparecen grandes respuestas y las obras y el poder. En la sanidad de la música hay una sanidad que hace psicología a través de la música. A esta música le da la sanidad de la restauración del problema mental. Realmente, esas personas que tienen problemas de la enfermedad de los mentales, y entonces tienen el efecto, esta sanidad. Esto fue aprobada en el Corea, especialista para de la cirugía óptica, neurocirugía, dijo así, que si tienen la sanidad nuestros cerebros, y entonces nos restaura todas las cosas la palabra de Dios.
Los primarios, si quieren estudiar bien, vean la palabra y digan amén, amén, amén. Y entonces van a tener inteligencia y van a poder estudiar muy bien. Parece que en los departamentos primarios tienen que venir los cultos del viernes porque dicen amén muy bien. Como esto, el cerebro, la vida de fe, la salud y el estudio nos hace hacer bien. El cerebro, cada vez la reacción del exterior empieza a moverse libremente y empieza a tener mejor función. Amén. Como esto, si no tiene crecimiento de fe, si no pueden estudiar bien, si tienen mala enfermedad, esas personas desde hoy digan amén fuertemente. Amén. Es así, es verdadero, es realmente esto es aprobado. Al momento de decir amén, el cerebro se acuerda. Quiero que tomen muchos remedios de amén. El remedio de amén no tienen efectos secundarios. Por eso, amén, y no es que se termina, sino tenemos que aplicar en nuestra vida. Se achican el ruido de amén. Digan, cumplan en amén. Aunque no puedan hacer todo. Si ustedes dijeron amén, recuerden y apliquen. Ya tener este corazón, ya está cumpliendo la mitad. Es mejor que se olviden todo. En esto, ¿qué se levanta? Se levanta la sanidad. Se levanta la sanidad del corazón, del pensamiento, del costumbre y tiene crecimiento espiritual al tener la sanidad. Si vemos en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 12, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Quiere decir que nuestra vida tiene que ser el culto. En nuestra vida tenemos que establecer para glorificar a Dios. Quiere que vivamos una vida de dar alegría a Dios, de gozar a Dios. Llegaron el problema difícil. Hace poco vino hizo 29 años, una diaconisa mayor, le retó un poco, vino con sus padres y lo denunció. Y estaba pasando un momento malo. Durante 20 minutos le explicó para que haga bien. Le comentó buenas palabras y entonces lo cambió los padres y vino el padre, vino en la escuela y lo denunciaron. Y entonces vea que están en grandes problemas, pero yo le dije que es la oportunidad, porque ellos no es normal. En este momento, a través tenga este poder como José, lo va a cambiar a través del poder de Dios. Si les llegan problemas, por eso cuando les llegan injusticia, ustedes cámbienlo como la oportunidad para recibir la bendición. Aplique la palabra del púlpito y entonces Dios nos utiliza para dar buena influencia espiritual. Los creyentes de la iglesia Yeowon, teniendo la corriente del púlpito y puedan establecer como la torre firme. Le bendigo a todos los creyentes del culto de la iglesia Yeowon. Conclusión. Habló una persona así: la importancia del culto. En el universo hay dos pasiones grandes. Uno es la pasión que quiere recibir la gloria de Dios y la pasión que quiere conformar eso a Dios. Hay dos pasiones
Por eso estas dos cosas no puede enfrentar, porque se puede cumplir a través del culto. Podemos cumplir estas dos cosas cuando nosotros entregamos al culto verdaderamente, y entonces Dios recibe la gloria. Y cuando nosotros conformamos suficiente a estar satisfechos a entregar al culto, este momento que está durmiendo toda la tierra, y este privilegio de poder orar y entregar al culto, entonces es diferente humano, aunque vivimos en la tierra, pero somos diferentes. Somos los pueblos de Dios, somos personas que tenemos la identidad del reino de Dios, tenemos diferentes pensamientos, nuestra economía y toda nuestra vida es diferente. Dentro del culto están todas las respuestas. Por eso nosotros cuando establecemos un adorador correcto, entonces podemos hacer un sacrificio vivo. Y entonces tenemos que ser utilizados como plataforma para que vengan muchas personas y para que salven como la guardia de la torre, y para que hacer el funcionamiento de antena. Dios nos hace hacer esto. Dentro mío, establezcanos plataforma, antenas y la torre y la guarda. Y entonces, al orar así, Dios nos establece como protagonista en esta época. Todos los creyentes de la iglesia llevan en la vida, en el campo de la vida. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos puedan servir como esto. Vamos a orar en esta noche a través del culto, podamos tener la restauración a través y recibir la bendición a través de entregar el culto. Y además en nuestra iglesia hay creyentes que están teniendo enfermedad, para que tengan éxito del culto y todos los días puedan preparar antes el culto. Y ejemplo, yo vengo 3 horas antes para preparar la palabra delante de Dios. Ustedes delante de Dios, teniendo el temblor y con miedo, preparan con la oración, y que todos los días tengan éxito del culto, y que todos los días puedan vivir una vida de testigos. Vamos a decir Señor y oramos juntos. 예배를 통하여 주시는 하나님의 능력을 체험하여 주시고, 능력 있는 자들 되어 영적 플랫폼으로, 영적 파수꾼으로, 영적 안테나로 한 시대에 들며 세임받는 삼세등이 되어지는 하나님의 사람들이 될수록 성령의 사람 치유하여 주시고